Muy buenas tardes, días o noches. Me presento, mi nombre es Yuri Santiago López Mazariegos y de hoy estaré partiendo con ustedes una pequeña charla sobre los derechos reales de garantía. Soy estudiante de la Universidad Mariano Golves de Guatemala, sede Mazatenango, en fin de semana, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Este video es para el curso de Derecho Civil 2 y tocaremos uno de los últimos temas del libro segundo de los bienes y de la propiedad y derechos reales, ¿no? Em, este curso impartido por el licenciado José Domingo Reyes Pilico. Y como pues podemos ver aquí, hablaremos de los derechos reales de garantía, donde encontramos figuras como la hipoteca y la ley de garantías móviles. Sigo así de lo que sería nuestra guía de contenido, ¿no? Que es primero que hablaremos sobre qué son los derechos reales de garantía, ¿no? ¿Qué son derechos de garantía? ¿Qué es, qué es la hipoteca? Así como la subhipoteca y la deuda hipotecaria, así como la ley de garantías mobiliarias. Haciendo así, dado paso a lo siguiente. Empecemos porque, ¿qué son los derechos reales de garantía, no? Pues en la doctrina legal se escribe que son derechos de garantía, son derechos que recaen sobre un bien en específico, ya sea mueble o inmueble, para asegurar el cumplimiento de una obligación principal como un préstamo, así sea si el deudor no la cumple, pues con su obligación impuesta, el acreedor tiene el poder de poder hacer ejecución del bien para cobrar su deuda. Los tipos más comunes son la hipoteca, ¿no? Sobre un bien inmueble. Y la prenda, que actualmente es sustituida por la Ley de Garantías Móviles, que recae sobre los bienes muebles. Pues aquí, como podemos ver, pues nos habla sobre la manera en que se utiliza un gravamen sobre un bien mueble o inmueble para poder garantizar el cumplimiento de una obligación o deuda. O sea, así que digamos, si la persona, el deudor, no llegas a pagar, pues el acreedor garantizado, pues con la garantía puede ejecutarla, puede pues, venderla o tomarla para poder saldar la deuda, ¿no? Entre los tipos de garantía, pues encontramos, ¿no? Lo que es eso, ¿no? La hipoteca, que recae sobre los bienes muebles sin perder la posesión de ellos. O sea, que la persona que, por ejemplo, hipoteca un bien inmueble, por ejemplo, una casa, pues graba sobre ese bien inmueble un derecho real para poder dejarla como el cumplimiento de una obligación. Pero esta persona no pierde la posesión del bien inmueble, ¿no? En el caso de la prenda, que actualmente es la ley de garantías móviles, ¿no? Pues recae sobre bienes muebles, que pueden ser entregados al acreedor o bien pueden ser, pues, grabados y puede seguir usándose, ¿no? Entre las características que encontramos sobre los derechos reales de garantía, encontramos que son sobre cosa ajena, ¿no? Y se nos especifica que es el bien en garantía no pertenece al acreedor, sino que pertenece en el patrimonio del deudor o de un tercero, ¿no? Por ejemplo, puede ser, digamos, como diríamos, un fiador, ¿no? Alguien que toma la responsabilidad de que si en dado caso el deudor no paga, pues él se hará cargo de pagar, ¿no? Pueden ser accesorios, depende de la existencia de una obligación principal. Si la obligación se extingue, el derecho de garantía también lo hace. Como podemos ver, digamos que no es necesariamente algo meramente permanente, no simplemente agrega, no se hace accesorio de un bien que garantiza el crédito. Básicamente se habla de que otorga al acreedor el poder de poder cobrar la deuda con el valor del bien en caso de que no se cumpla, o sea, de una seguridad, ¿no? Asegura que el acreedor no vaya a perder su inversión, que es indivisible, o sea que la garantía subsiste por la totalidad de la deuda hasta que ésta se pague por completo. O sea que la garantía no puede ser, no, si digamos el deudor no lleva la mitad de la deuda pagada, pero sí no pagarla, la garantía hace que pues el acreedor pueda tomarle en su totalidad el poder, el total de la deuda del bien, no solo darlo o enajar en sí su valor, ¿no? Oponibles a terceros. Y se nos dice que es el hecho del acreedor que puede hacerse valer frente a cualquier otra persona que adquiere el bien. O sea que, por ejemplo, si el deudor, ¿no? Viene y vende el bien inmueble o mueble, pues el acreedor tiene el derecho a poder reclamarlo para saldar la deuda del deudor, ¿no? Pasando así lo que sería, pues, los rasgos generales de los derechos de garantías, ¿no? Derechos reales de garantía para entenderlo, ¿no? Pasando así al tema principal, que es de la hipoteca. Entonces hablaremos sobre la hipoteca, la subhipoteca y la cédula hipotecaria. Pasando así a lo siguiente, bueno, ¿qué es la cédula hipotecaria, no? ¿Qué es la hipoteca? Pues según el artículo 822 del Código
Civil, pues la hipoteca en concepto es el derecho real que se graba sobre un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación, como bien sabemos, ¿no? Un gravamen. Entre otras definiciones, pues podemos encontrar que, por ejemplo, John Locke dice que la propiedad surge del trabajo y del derecho natural del hombre. Desde esa idea, la hipoteca puede entenderse como una manifestación meramente del derecho del propietario a disponer libremente sobre sus bienes, incluso para garantizar su compromiso, sin perder su libertad ni su propiedad. Como podemos ver, es una descripción más inherente, ¿no?, de lo que es la propiedad y que es una manera de poder reafirmarla, ¿no? Y Puig Peña, por ejemplo, lo define como un derecho real de garantía de carácter inmobiliario, que sujeta el bien grabado al cumplimiento de una obligación, permaneciendo el bien en poder del contribuyente o deudor. O sea, que no es más que un derecho real que pertenece meramente al, a los bienes inmobiliarios, ¿no? Y que pues hace que la persona no pierda, digamos, el deudor no pierda su poder sobre este, pero si lo deja con un gravamen para poder garantizar ese cumplimiento, ¿no? Entre las características que encontramos es que, pues, número uno, es un derecho real de garantía. Y así es un derecho sobre un bien inmueble, como sabemos, que no está sujeta que no está sujeta a una obligación personal directa, sino que garantiza el cumplimiento de una obligación principal, como puede ser una deuda, ¿no? Gravamen sobre los inmuebles, que básicamente es una que se constituye exclusivamente sobre los bienes inmuebles, de acuerdo a nuestro artículo, ¿no?, 822 del Código Civil. Entonces, hay características que no hay deposición, así que, pues, se cree que a diferencia de la prenda, el deudor conserva la posesión del bien, hipotecado, es decir, que sigue siendo el propietario legítimo y puede usar. O sea que no se pierden los derechos de disfrute y de goce, ¿no? Que es de una acción persecutoria, ¿no? Que el acreedor puede perseguir el inmueble hipotecado sin importar en poder de quién se encuentre, para venderlo en subasta pública, en el caso de que, por ejemplo, la persona deudora no haya cumplido con sus obligaciones, ¿no? Que se constituye, que es de acción de preferencia, o sea que el acreedor siempre tendrá el derecho de ser pagado con preferencia antes que a otros acreedores sobre el precio obtenido de la venta del inmueble, ¿no? Y también tenemos la sexta característica, es que se construye escritura pública, ya que como podemos ver en esto, ¿no? Se nos explica que la ley exige que el código hipotecario se formalice sobre escritura pública para que sea totalmente válido y conserve su validez en el ámbito jurídico, ¿no? Que también se inscribe, por ejemplo, ¿no? Y es que pues la hipoteca en sí debe inscribirse en el registro de la propiedad para que tenga efecto frente a cualquier otro tercero, ¿no? Para que en caso de que el deudor vende la propiedad, pues uno pueda reafirmar su derecho de acreedor sobre el bien inmueble y sobre la hipoteca, el gravamen de dicho inmueble, ¿no? Y así, que es accesoriedad, ¿no? Que la hipoteca en sí no es más que una accesoria, no es más que una accesoria a una obligación principal. Su existencia y validez dependen de la existencia de una deuda que garantice, o sea que no nace por solo porque sí, sino que tiene una razón de ser, que puede ser aquí una deuda, ¿no? Pasando así a lo siguiente, que son los elementos que se encuentran en la hipoteca, ¿no? Y pues una hipoteca, ser un contrato legal también, ¿no? Desde el punto de vista mercantil y parte del Código Civil adelante, se utiliza pues, para garantizar el pago de un préstamo mediante la transacción de un bien inmueble como garantía. Tiene diferentes elementos, ¿no? Y los principales son los siguientes, ¿no? Que uno es el deudor, ¿no? La persona que solicita el préstamo y se comprende que va a pagar, ¿no? Que se compromete a pagar la deuda. El acreedor, ¿no? Pues la persona o entidad financiera o prestamista, ¿no? Como bien se nos menciona acá, que va a otorgar el préstamo. La garantía, ¿no? Que en sí puede ser el bien inmueble, ¿no? Donde se va a grabar la hipoteca para tener el respaldo y que se pueda cumplir dicha obligación, ¿no? De pagar el préstamo. Y luego están los intereses, ¿no? Que es la cantidad adicional que se va a cobrar debido a hacer el préstamo, ¿no? Generalmente se expresa por un porcentaje anual más que mensual, ¿no? También, pues, no hay que olvidar, ¿no? Estos elementos más bien están recordados del Código Civil en diferentes artículos, ya que esto, como ven, nuestro Código Civil no están estrictamente marcados, pero leyendo y prestando atención, se pueden ver estos elementos mismos que vemos y más que estos. En ellos también encontramos cómo se extingue la hipoteca, ¿no? Pues según nuestro artículo 830, la hipoteca se extingue bajo cinco presupuestos. El primero,
a las excepciones naturales y mejoras, ¿no? 2 a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que se levanten sobre los edificios hipotecados, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser de que la hipoteca se extinga, por ejemplo, si un edificio de 2 pisos, pues si el dueño aumenta los pisos, pues en ese momento se puede extinguir la hipoteca, ¿no? Ya que cambiaría totalmente el valor del bien inmueble y del gravamen. En el tercer presupuesto encontramos que dice que se extingue debido a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble. En el número 4 pues tenemos que a las indemnizaciones que se refieren a los bienes hipotecados, concebidos o debitadas al propietario por seguros, expropiaciones forzadas o daños y perjuicios. Y pues, número 5 número adicional agregado por el artículo 35 del decreto de ley 218 a las servidumbres y los demás derechos reales a favor del inmueble. Luego eso pues encontramos que, son, que bienes no pueden ser hipotecados, ¿no? En el artículo 838. Como primero tenemos el inmueble destinado a un patrimonio familiar, para asegurar la subsistencia de la familia. También encontramos los bienes adquiridos por herencias, por legado o por una donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero esta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que se cumpla la mayoría de edad. Por ejemplo, aquí podemos ver que se nos describen que a menos de que estén, digamos, a menos de que el causante de la donación haya puesto dicha condición, pero fuera de eso, no se puede exceder esa condición por más de 5 años. Y para el caso de que a los menores se les done, se les dé una herencia de un bien inmueble, ¿no? Que tenga una hipoteca, pues siempre pues no se contará, ¿no? Como tal. Pasamos ya al siguiente tema que nos interesa, que es, pues, también qué es la subhipoteca, ¿no? Y pues se nos describe que la subhipoteca es, según nuestro Código Civil, ¿no? Que es el acto de cuando un bien inmueble ya tiene una hipoteca, pues este puede subhipotecarse. En todo caso, en parte, ¿no? Llevándose las formalidades aplicables y establecidas por la ley de la constitución de la hipoteca, ¿no? O sea que siempre y cuando se cumplen los requisitos, la persona con un bien inmueble hipotecado, pues puede subhipotecarlo, ¿no? Obviamente con un préstamo mucho menor, pero es legal, ¿no? Luego, pues entramos a lo que es la cédula hipotecaria, ¿no? Y pues la cédula hipotecaria en sí es el título de crédito cuya principalidad y su función es incorporar un derecho sobre un préstamo garantizado, ¿no? Entonces, entre la naturaleza y la definición, pues encontramos que las cédulas hipotecarias son títulos de crédito que se obtienen o que tienen su base jurídica, ¿no? En el Código Civil por la garantía hipotecaria y en el Código de Comercio por su cualidad de título y su número de regulación. En términos simples, pues no son créditos, no es el crédito completo, sino una fracción o proporción de ese crédito. Pero la importancia tomamos en cuenta que lo anterior significa que el documento es necesario para ejercer el derecho, ¿no? Que es el título de un crédito y su pago está asegurado por la hipoteca sobre un bien raíz, ¿no? Entre otras definiciones también encontramos que el mundo, ¿no? Nos menciona que las cédulas hipotecarias pues, son títulos de crédito que incorporan los derechos correspondientes a una parte alícuota de un crédito garantizado con hipoteca constituida sobre uno o más bienes inmuebles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Según Edmundo, pues que en sí son derechos que corresponden a una parte pues fraccionada, dividida, ¿no? Para garantizar, para el crédito y garantizarlo, ¿no? Pasando así la siguiente diapositiva, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿qué características tiene la cédula hipotecaria? Pues uno que es incorporación, ¿no? Que en sí es la unión permanente de una relación jurídica a un documento y es lo que comúnmente se llama incorporación, ¿no? Luego está la legitimación, que nos menciona que de la obligación creada por las partes, ¿no? Se viene la necesidad de que el obligado satisfaga el préstamo que se encuentra situada en el objeto de la obligación. Y por eso que es literaria, ¿no? Que de hecho se presume tal como resulta del tenor del documento, tanto por lo que se refiere al contenido principal como a la condición accesoria. Y por último, a la circulación, que es la transmisión de los títulos de crédito, que se realiza mediante endosos, mediante un endoso en estas dos formas típicas de circulación de títulos de crédito. Podemos decir los requisitos de la cédula hipotecaria, ¿no? Que pues
tienen los siguientes, que uno es el número de orden e identificación de la serie a los que pertenecen, ¿no? Por ejemplo, el documento. Un resumen de las disposiciones pertinentes de la escritura en que se constituye la hipoteca. El número de cupones y sus respectivos vencimientos sobre hipoteca. El lugar y fecha de emisión de las cédulas, por ejemplo, donde y cuándo se dará. La firma del agente financiero. La firma del otorgante de la hipoteca. Y por último, la firmación del registrador de la propiedad del inmueble. Pasando así a lo que es cómo se cancela la cédula hipotecaria, ¿no? Según el artículo 878, que se fue reformado por el artículo 50 del decreto de ley 218, la hipoteca de cédula se cancela por uno de los medios siguientes. El primero, por escritura pública otorgada por el emisor o por el intermediario, si lo hubiere, con el testimonio deberán presentarse al registro de cédulas al que se refiere para la cancelación de la constancia de la consignación de cédulas y cupones necesarios, ¿no? ¿Qué se refiere, por ejemplo, que a la hora de distinguirse la hipoteca, pues las personas metidas en este medio, ¿no? Pues tendrá que dar fe y ir a cancelarlo al registro de células hipotecarias, ¿no? Y número dos, por solicitud escrita al registro acompañado de las células o constancia de depósitos en su caso. Y número tres, por sentencia de firme seca porque juez lo dictamine, ¿no? Añadido a lo anterior, pues, por el artículo 879, también reformado por el artículo 55 del decreto de ley 218, las disposiciones de la hipoteca común son aplicables a la hipoteca de cédulas, siempre que no contradigan lo dispuesto a lo largo de pues, los capítulos pertinentes de la subhipoteca, ¿no? De la cédula hipotecaria. Pues luego de eso, ¿no? Encontramos todo lo que diciendo, pues, donde se nos avala, ¿no? Pues de la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos en el artículo 39, pues, que se nos daría el derecho a la propiedad. En el artículo 50, pues la expropiación, ¿no? Que en caso de expropiación la hipoteca se puede extinguir. El artículo 71, que es la protección de los derechos de la propiedad, o sea, asegurar nuestros derechos de propiedad, también así como los derechos de garantía, ¿no? Y en el artículo 51, viviendas de los trabajadores, ¿no? Donde el Estado pues debe ayudar a los trabajadores para que tengan casa propia y vivienda designada, ¿no? Que pues protege digamos, el hogar de los trabajadores de la pérdida hipotecaria por algún injusto, ¿no? Luego de eso pues encontramos leyes aplicables y pues en Guatemala pues existen diversas leyes aplicables que se encuentran, ¿no? Para la hipoteca. El número uno, pues, está en la principal, no está la ley de bancos y grupos financieros, el decreto 19-2012. Encontramos también la ley de fondo de vivienda y las leyes de vivienda social. Encontramos también la ley de registro de la propiedad, que es el decreto 1748. Aunque el Código Civil establece la obligación de escribir la hipoteca en esta ley y su reglamento, ¿no? Pasando así el Código Civil, pues lo encontramos en el libro tercero, el libro segundo, título 3, capítulo 2, la hipoteca. Capítulo 4 que son las deudas hipotecarias, ¿no? Pasando a lo siguiente, que son los convenios internacionales, ¿no? Y pues en sí la hipoteca se rige por la ley del país donde está el inmueble, que es la ley Rey Citae, ¿no? Los convenios internacionales más importantes, pues es el Tratado de la Hipoteca Centroamericano, que tuvo como propósito, ¿no?, crear un marco legal uniforme para que la hipoteca se pueda constituir fácilmente entre los países de Centroamérica y la República Dominicana, facilitando así el crédito regional, ¿no? Entre otros, se puede implementar de mejor manera algunos procesos, ¿no? Luego, pues, tenemos jurisprudencias, ¿no?, emitidas por diferentes cortes, ¿no? La primera, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en que su expediente 33-23-2013, pues declaró inconstitucional un procedimiento de ejecución hipotecaria que no garantizaba el derecho de defensa del deudor, afirmando que la hipoteca no puede ejecutarse sin audiencia concedida y bajo las, eh, digamos, acciones adecuadas, ¿no? En la Corte Suprema de Justicia pues establece que la hipoteca en su expediente 157 de 2004, que garantiza únicamente la obligación líquidas y exigibles, no eventuales reforzadas de la seguridad jurídica del sistema hipotecario. O sea que también se nos refiere a la hipoteca como parte de un derecho real, ¿no? Y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque pues en sí la Corte no se pronuncia directamente sobre la hipoteca, pues tenemos un caso, ¿no? Por ejemplo, el acebo de Buen Día y otros versos, pero no, en 2009, donde la Corte sostuvo
que los estados deben garantizar la seguridad jurídica de los derechos patrimoniales, incluso los derivados de contratos de garantías reales como la hipoteca. Y también, por ejemplo, en el caso de Furlan y familiares versus Argentina en 2012, donde se reafirma que toda medida que afecte a la propiedad como una ejecución hipotecaria, pues debe respetar el debido proceso de las proporcionalidades, o sea que que no puede ser mayor a lo adecuado, ¿no? Luego de esto, pues, entramos al tema de las garantías mobiliarias. Y pues en este caso, ¿no? Haciendo un pequeño inciso en esta parte del video, no, originalmente esto sería lo que nosotros conoceríamos como prenda, ¿no? Donde igual varía en la prenda común, entre otras partes del último capítulo del libro segundo, donde se habla sobre la hipoteca, sigo de las cédulas, ¿no? Pero todo este capítulo fue totalmente casi que en su totalidad derogado por la ley de garantías mobiliarias, por lo que se menciona garantías mobiliarias, ¿no? Y eso pues pasamos a lo siguiente. Y es, pues, ¿qué es la garantía mobiliaria, no? Pues en sí la garantía mobiliaria es el derecho real de garantía sobre bienes muebles. A diferencia de los bienes, a diferencia de la hipoteca que aplica solamente a bienes inmuebles, aquí solamente a bienes muebles, que un deudor utiliza para asegurar el cumplimiento de una obligación. Esto permite a personas naturales y jurídicas acceder a créditos, ofreciendo como respaldo bienes como vehículos, maquinarias, inventarios, ganado o incluso derechos de propiedad intelectual. Si el deudor incumple, pues el acreedor tiene la pertenencia para ejecutar los bienes y cobrar las deudas, o sea, venderlos, liquidarlos y así recuperar su inversión. ¿Cómo se regula la ley? ¿Cómo se regula la garantía inmobiliaria? Pues simplemente, como ya decíamos previamente, existe una ley que regula las garantías inmobiliarias, o sea, lo que antes se conocía también como sabíamos, la prenda, actualmente derogada en el Código Civil. Su regulación viene por parte del decreto número 52 de 2007. En su artículo 1, pues encontramos el objeto de esta ley, ¿no? Pues la ley presente no tiene como objeto regular las garantías mobiliarias y al registro de garantías mobiliarias que por la misma se crea, ¿no? O sea, ya crea una página, un lugar propio para esa regulación. Eh, ¿Qué concepto nos da la ley sobre la garantía mobiliaria a diferencia de lo que teníamos al comienzo, no? Pues se nos describe que es un derecho de garantía constituido por el autor garante a favor del acreedor garantizado para asegurar el cumplimiento de una obligación propia o de un tercero. O sea, puede ser, digamos, de nosotros o de un familiar, conocido o amigo. El objeto de la garantía, ¿no? La garantía pues, puede recaer sobre una amplia variedad de bienes muebles, ¿no? Y donde se incluyen pues, bienes muebles específicos o de categorías genéricas de bienes. Pues, por ejemplo, el inventario de toda una empresa, ¿no? Bienes presentes o futuros, que puede ser, por ejemplo, una cosecha para un próximo año, para posteriores. Bienes derivados, que pueden ser en sí los bienes resultantes de la transformación o sustitución de los bienes originales, ya puede ser ventas, compras, entre otras cosas. Quienes pueden participar en la garantía inmobiliaria, pues son los objetos que participan en sí. La construcción de esta ley de garantía inmobiliaria, pues según esta, pues son tres, ¿no? Los primeros que pueden participar en este tipo de acciones, ¿no? Y pues existe un cuarto que en sí es un sujeto muy esencial para la publicidad de esta. Empezando, pues, ¿cómo diríamos, no? Con quien exige el préstamo, que es el autor garante, ¿no? Que sí es la persona individual o pública que constituye la garantía. Puede ser el deudor principal de la obligación, ¿no? Quien recibe el préstamo. También puede ser un tercero garante que ofrece sus bienes inmuebles en garantía para asegurar una deuda ajena. Luego encontramos, por ejemplo, la que garantiza, que es la persona en sí que emitirá el préstamo, ¿sí? ¿No? Y aquí se nos dice que es la persona. Generalmente puede ser una institución financiera, un proveedor particular, ¿no? A cuyo favor se constituye la garantía. Es el titular del derecho real de garantía y tiene la facultad de ejecutar el bien inmueble en caso de que se incumpla la obligación, o sea, no se pague el préstamo, ¿no? Luego tenemos el autor principal, ¿no? Que es la persona que ha contraído la obligación que se garantiza. Coincide con el deudor garante en la mayoría de los casos. Se diferencia solo cuando la garantía es constituida por un tercero, ¿no? Un garante. Veamos el deudor garante, ¿no? Quien da su inmueble para garantizar su cumplimiento de obligación. Como se menciona acá, para asegurar el cumplimiento de la obligación de otra persona, o sea, el deudor principal. Dicho esto, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces nos menciona que la cuarta figura, ¿no? Que es el sujeto de publicidad, ¿no? Y pues el sujeto de publicidad en sí cumple el rol de registrar, de
el registrador del registro de garantías mobiliarias, ¿no? Aunque no es una parte contractual, ¿no? Es esencial para la validez y oponibilidad de la garantía. El regulador de garantías mobiliarias, ¿no? Como dependencia del Ministerio de Economía, es el que se encarga de la institución de la constitución, de la modificación y la extinción de ese tipo de garantías, ¿no? Otorgando la publicidad para que sean válidas frente a cualquier tercero, o sea, cualquier persona que se ajena a la garantía, ¿no? La publicidad de disponibilidad, marcadas en el artículo 14 y 16 al 16 de esta ley, la ley de garantías mobiliarias, nos hace mención que con la relación con el tema anterior, la publicidad es el mecanismo fundamental para que la garantía sea oponible a terceros y para que se establezca la preelección, o sea, quien cobra primero, ¿no? La publicidad se logra principalmente mediante la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, RGM, ¿no? La publicidad por posición, pues, en casos de bienes tangibles, no bienes que se puedan tocar, la garantía se publicita mediante la posición física de los bienes por parte del acreedor, garantizando a un tercero como depositario, ¿no? Y la publicidad por control, que aplica para garantías sobre depósitos de dinero o de valores. La publicidad se constituye mediante el control que ejerce el acreedor, generalmente a través de una instrucción escrita al banco o a una institución financiera correspondiente. Luego el tipo de garantías mobiliarias, ¿no? Que se encuentran a lo largo de la ley, pues, luego las principales, ¿no? Que son las garantías mobiliarias sin posesión o sin deposición, ¿no? Ese tipo de garantías se menciona que el deudor garante mantiene la posición y el uso del bien mueble, ¿no? Dado en garantía, como inventario, maquinaria o vehículos, ¿no? Lo cual le permite seguir operando su negocio y generar ingresos para pagar la deuda. Publicidad, ¿no? Para que esta garantía sea oponible a terceros, es obligatoriamente suscripción en el registro de garantías mobiliarias. Luego están las garantías mobiliarias con posesión o posesorias. En este caso, el acreedor garantizado o un tercero depositario mantiene la posesión o el control del bien inmueble. La publicidad en este caso, ya que la garantía surte efecto entre las partes y es oponible al tercero desde el momento en que se entrega la posesión o el control del bien, aunque la ley permite su posterior inscripción al registro de garantías mobiliarias, o sea que no es necesario en el momento pues, que se inscriba ante la ley, ¿no? Ante el organismo pertinente. Pasando así a lo siguiente, que son otros tipos que encontramos de garantías mobiliarias, ¿no? Podemos estar la garantía sobre crédito, ¿no? Que es la garantía que se aplica a toda especie de cesión de garantía y debe cumplir con las reglas de publicidad de la ley. La garantía sobre títulos de crédito en papel, que sea publicidad mediante el endoso en garantía y la entrega física del acreedor garantizado, ¿no? La garantía sobre el depósito o valores bancarios se constituye mediante el ejercicio del control por parte del acreedor, formalizado como una autorización o instrucción por escrito que el deudor hace al banco. Y volvimos la garantía prioritaria, ¿no? Que es un tipo de garantía especial otorgado a favor de un acreedor que financia la adquisición de un bien, otorgándole preferencia sobre ese bien específico, similar a la figura del pacto de reserva de dominio, ¿no? Dicho así, pues encontramos nuevamente, pues, donde se respalda jurídicamente nuestra constitución, ¿no? Y es empezando por el artículo número 17 que te menciona que, pues, por deuda de prisión, no en el artículo 17, o sea que por el incumplimiento de una hipoteca o ya puede ser también por incumplimiento, no sé, de alguna deuda por algún tipo de garantía, de una garantía mobiliaria, ¿no? No se nos puede con la cárcel, ¿no? El artículo 39 que nos da el derecho a la propiedad privada. El artículo 40 que nos explica que en caso de expropiación, pues, por causa pública, pues, se puede distinguir este tipo de garantías, ¿no? Luego está la protección de la propiedad, ¿no? Que nos garantiza a nosotros como personas constituidas y físicas, poder reclamar nuestros derechos. Y por último, el artículo 105, que es la vivienda de los trabajadores, ¿no? Luego de eso, pues encontramos leyes especiales aplicables, pues la misma que mencionamos, ¿no? El decreto número 51/2007, la ley de garantías inmobiliarias, en sí que es la principal ley y especial que regula todo lo que tiene que ver sobre bienes muebles, ¿no? Luego encontramos convenios internacionales, pues es el convenio de Ciudad del Cabo, ¿no? Que en sí, pues nos menciona que para que todo sea de mejor manera, ¿no? Pues las garantías mobiliarias sobre bienes muebles de alto valor y movilidad como aeronaves, materiales y territorios, pues dan fe y validez a ese tipo de garantías inmobiliarias a nivel
internacional, ¿no? Luego de eso, pues encontramos giros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y por último la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Y empezando con la Corte de Constitucionalidad, pues en el expediente 32/2013 reafirmó el derecho de propiedad de libertad económica sobre el deudor para equipararse de derecho del acreedor, ¿no? Sobre el bien de una garantía mobiliaria, ¿no? Que no puede implicar despojo árbitro ni abuso sobre la posición del dominio, ¿no? Sabe que no puede haber un abuso del acreedor hacia el deudor. La Corte Suprema de Justicia en su expediente 208/2018 donde determinó que los derechos de crédito, no títulos de valores o derechos pueden ser objeto de garantía mobiliaria y son plenamente exigibles al amparo, o sea que se reconocen, ¿no? Y aparte en la Corte Interamericana, también Acebo Buendía y otros diversos, pero la Corte reafirmó que los estados deben garantizar la seguridad y la relación patrimonial de los trabajadores y obligaciones de crédito. Por ejemplo, las garantías como la garantía mobiliaria que deben ejecutarse a base de procedimientos legales y claros, lo que no pueden ser a base de ningún expediente acusatorio, ¿no? Dado así por concluido la explicación sobre los temas de hipotecas, sobre hipotecaria como ley de garantías mobiliarias de manera general, ¿no? Pues aquí mencionando un pequeño, pues que en sí la propiedad, como bien decimos, ¿no? Es algo más que inherente y necesario para la vida humana, algo respaldado de manera internacional también por el Tratado de San José, en su artículo 21, cosa que aquí no entra por detalle de redacción. Pues necesitamos también, como sabemos, debido al ser un derecho, necesitamos que haya algo legal que nos respalde, haya una regulación que nos pueda dar fe y seguridad que no se violenten nuestros derechos. Y pues a lo largo de las presentaciones y lo que posteriormente será una revista, pues se trató de explicar todo lo necesario sobre la propiedad y nuestros derechos sobre en sí, sobre todo los temas de la propiedad. Pues se agradece a lo largo de este tiempo su presencia. Esta recomendación fue llevada por mí, Jordi Santiago López Mazariegos, con número de Cornet 0508-2024-2024-7396. Fue algo muy lindo por ejemplo, por el curso de Derechos Civiles. Con esto me despido. Muchas gracias. Feliz noche, feliz día, feliz tarde. Hasta una próxima.